Ok. Bueno, bienvenidos nuevamente entonces a la lección número 8. Ya nos faltan solamente 2 lecciones para terminar este curso. Ah, em, Como siempre hay sensaciones encontradas, sentimientos encontrados. De alegría porque es un curso más, un paso más que estamos dando para crecer en la palabra. De un poco de mi corazón se entristece un poco porque, bueno, tenemos ya el grupo hecho y nos vemos y veo con anticipación, espero con anticipación la hora de que nos reunamos, pero ya vendrá más cursos en los cuales nos vamos a seguir viendo, eso no es el final. En el video introductorio de la lección número 8 vieron una historia. ¿Cuál es el propósito? O sea, de aquí que podemos sacar. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito? Profesor, pues con Ruth, ¿no? Sí, Ruth, adelante. ¿Sí? Pues yo vi el video y me parece que el propósito de la historia es darnos a conocer el testimonio real, mucho legalismo de una iglesia, ¿no? Donde no aceptan ciertos cambios, donde no aceptan ciertas cosas porque realmente se han levantado como en una cultura que no es, ¿no? Entonces nos daban como ese testimonio de una iglesia legalista. Correcto. Y vemos nuevamente cuando se implementan normas que Dios no implemente hace muchísimos años. Entonces, ese es como dice Ruth, vamos a ver aquí el avance, es un ejemplo verdadero de una congregación que creó una ley donde la Biblia no lo hace. O sea, muchas veces es importante no agregar, ya vamos a ver eso, donde los versículos nos dicen que es lo, porque al final del día nos estamos poniendo por encima de la palabra y somos mejores que Dios, porque cuando Dios permite algo y nosotros lo prohibimos, ¿qué estamos diciendo de eso? O sea, que Dios no sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿qué papel tiene nuestra conciencia? O sea, ustedes tienen una conciencia y la mía. Cuando, pero en este caso, es importante que hablemos de la conciencia cristiana. O sea, todo el mundo tiene una conciencia. Por eso. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en el corazón del ser humano. Así lo escribió, pero con la entrada en el pecado, esa conciencia no es perfecta, está llena de pecado y algunas veces por eso vemos que algunas veces la conciencia los acusa, otras veces no. Por eso Dios nos da la ley para saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. Ahora, esta conciencia, la conciencia cristiana que tienen ustedes ahora sí es una guía. ¿Por qué? Porque ya hoy estaba escuchando en la avenida para acá un devocional donde el mensaje de este mundo es que seas auténtico y que sigas tus propios pensamientos. Y la verdad es que yo no quiero seguir mis propios pensamientos. Yo conozco mi naturaleza pecaminosa. Yo quiero seguir unos pensamientos mejores que esos que son los de Dios. Imagínense a un niño diciéndole esto porque eso es lo que está pasando en el mundo. El mensaje que le estamos dando a nuestros niños en este mundo es sigan, sea auténtico, sé un líder, no sigas a nadie, sigues tus propios pensamientos, sé tú como eres. Y yo no quiero ser yo como yo soy, porque yo sé que en mi corazón hay cosas que las cuales no quiero que estén y solamente Dios me transforma. Pero Dios me transforma ahora cuando tenemos una conciencia cristiana, que yo sé que conozco la voluntad de Dios, ahora sí puedo utilizar esa conciencia como una, ¿qué papel tiene esa conciencia en la toma de decisión? ¿Qué papel tiene esa conciencia cristiana cuando tomemos una decisión? ¿Nos sirve de algo tener una conciencia cristiana en la toma de decisiones? Mire, vamos a suponer que se la pongo de esta forma. Les ofrecen 2 trabajos, ¿ok? Un trabajo en, qué sé yo, trabajando como maestro, maestra, y ganan 10 la hora. No vamos a decir ni que denominación, pero ganan 10 la hora, trabajando como instruyendo, enseñando. Y alguien les ofrece un trabajo haciendo algo ilegal, pero que ganan 75 la hora. ¿Cuál de los 2 trabajos van a tomar? ¿Y el primero o el segundo?
Adelante, Pastor, dígame, Sara. bueno, pastor, yo pienso una cosa, esto es algo muy difícil, ¿no? Porque, Claro, eh, pues, en mi conciencia, yo sé que al ganar 10, pues yo voy a estar tranquila, voy a hacer las cosas de forma correcta, voy a aportar a la sociedad, aporto a mi familia y estoy bien. Y en el otro está la tentación porque está la tranquilidad económica, la tranquilidad eh, laboral, entre comillas, pero no voy a estar yo con mi conciencia tranquila. Entonces esto que usted, ese ejemplo que usted está pasando, esto nos pasa claro, pues permanentemente, ¿no? sí, Permanentemente en las diferentes áreas, no solamente en la parte económica, sino en las diferentes áreas. Es una situación, pues lo correcto es la conciencia, el no deber ser es uno priorizar las cosas superficiales por la parte económica y priorizar esa vida terrenal, ¿no? Eso es un tema muy complejo. claro. Pero veo que ya nuevamente la conciencia cristiana está haciendo un peso importantísimo y eso es exactamente lo que hace. Sara, adelante. Sí, pastor, como en el video se ve que el pastor que llegó quería poner otras reglas, por ejemplo, bailar eh, y todo eso. Entonces, mi conciencia, a mí no me gustaría ese tipo de iglesia porque son deseos carnales, el baile, tomar, son deseos carnales, ¿o no? Precisamente lo que vamos a hablar, Ruth, de que vamos a ver qué dice la Biblia para poder decidir qué es. Nuevamente, algunas veces no es lo que se hace, sino cómo se hace. O sea, Ah, ya. en el curso de sí, en el curso, am, por ejemplo, para ir adelantando un poquito, ya lo hemos hablado un poco en los cursos anteriores, que Jesús, nuestro perfecto y amado Salvador, que no hace nada absolutamente malo porque es Dios. Él proveyó en su primer milagro que está grabado en la Biblia, él proveyó vino para una boda. Entonces, Ah, él nos estaba mostrando, y no solamente, él no es el único ejemplo, que el tomar no es un problema, el abuso es un problema. Parece lo Entonces, eso es muy mismo. importante poder distinguir entre una cosa y la otra. Si yo dijese Esto que es un parece pecado, estoy como si haciendo a un Jesús Richard pecador y eso comiera de las 11. no es una Ay, buena qué idea. pena, pastor, yo no. Perdón, el micrófono está cortado. es que alguien tiene el micrófono Ya. encendido, pastor. Sí, no, ya por lo visto lo quitó. Entonces, bueno, ese es el punto y es importante porque nuevamente tenemos que dejar que sea Dios quien hable y vamos a ver los pasajes bíblicos que nos apuntan un poquitico más de eso. Pero cuando yo hablaba de este ejemplo, de tener la conciencia cristiana, es una conciencia ya educada por el Espíritu y que nos guía. Cuando yo tengo, por ejemplo, que decidir entre dos trabajos, uno me pagan 5 veces más, pero hago algo ilegal, la palabra clave es ilegal, y el otro paga menos, pero es un trabajo legal, normal, entonces mi conciencia cristiana me dice a mí que debo, aunque gane menos, debo tomar el otro. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo las leyes y como cristiano no quiero hacerlo. Ya eso es una educación, ya es una conciencia educada en el caso de nosotros los cristianos porque queremos hacer lo que Dios dice. Es lo que Dios dice, bueno, que cumplamos con las leyes de la Ajá, tierra, que seamos obedientes, que sí, no pues, hagamos cosas distintas. Entonces, ahí la conciencia cristiana nos sirve como una guía. Hay muchas cosas que Dios no prohíbe, pero que se pueden usar en exceso o de manera pecaminosa. Entonces, por ejemplo, Dios es bien claro.
La Biblia es sumamente clara en cuanto al abuso de muchas cosas. El abuso del alcohol, por ejemplo, es una de las cosas más claras que está. Tener dinero no es malo. Amar el dinero es muy malo. Y eso es una de las cosas que también se meten en. O sea, hay muchísimas cosas que Dios nos da, que son inclusive el alimento. Lo necesitamos para el día a día. Pero muchísimas veces, como dice el apóstol Pablo, su Dios es su estómago. O sea, vivimos para comer y para saciarnos en vez de tener otras cosas que son más importantes. Entonces, cualquier cosa que es buena que Dios nos da, muchísimas veces la podemos agarrar y abusar de ella. Entonces, hay que reconocer entre el uso y el abuso, porque cuando Dios dice que el uso es posible, yo no puedo, no debo prohibir el uso a menos que sea para personas que tengan problemas de antemano. No los puedo llamar pecado directamente porque Dios no lo ha llamado pecado. Dejamos las cosas como Dios las pone. Entonces, por ejemplo, ejemplos que incluyen emborracharse, eso está mal. Hablando de los bailes, como hemos dicho una y otra vez, hay bailes que no son bailes, sino que son más bien prácticamente actos sexuales con música, la pornografía, en fin, hay muchísimas cosas que no son. Sin embargo, ¿prohíbe Dios todos los bailes? Vamos a ver que no, porque en la misma Biblia hay los ejemplos en los cuales los bailes se utilizan de la forma apropiada. Igual el consumo de alcohol de la forma apropiada como lo hizo Jesucristo. Entonces, no podemos añadir ni quitar absolutamente nada. Nuestra conciencia cristiana es una conciencia educada en la palabra que se guía basado en lo que es la voluntad de Dios. Pero nuestra conciencia puede servir como una guía para distinguir entre el uso y el abuso del mismo. Entonces, es importante, ¿para qué? Para que no añadimos ni quitemos nada. El libro de Proverbios nos advierte a nosotros que hay caminos que al hombre le parecen correctos parecen correctos, pero terminan siendo caminos de muerte. De cómo yo determino si estoy en un camino que parece correcto, pero termina siendo un camino de muerte. Solamente cuando lo comparo con la palabra de Dios, con toda la palabra de Dios, y me doy cuenta que estoy dentro de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando falla en distinguir entre el uso y el abuso de algo? Entonces, que cuando yo no distingo entre el uso y el abuso, sino que digo, bueno, nada, ¿qué pasa entonces? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Qué pasa cuando no distingo entre el uso y el abuso? O sea, es lo mismo que usted estaba diciendo, que si uno toma, que no hay que emborracharse. Correcto. Entonces, si yo no distingo entre el uso y el abuso, termino diciendo cosas que van en contra de lo que Dios dice, y ese es uno clásico. Nuevamente, fíjese que porque aún con las buenas intenciones, miren, ah, es un hecho, y eso hay que decirlo bien claro. Soy bien claro cuando hablamos de estas cosas, porque hay que hacerlo. Es un hecho que en nuestras culturas, la cultura colombiana, todas, nosotros, los latinos, y creo que no somos solamente nosotros, pero la que conozco, celebramos los excesos. Nosotros celebramos los excesos. Cuando queremos reunir, o sea, las canciones, todo habla de eso. Mire, hay una canción en Venezuela muy popular, pero la hay en todos lados, que dice, qué vida fecunda, qué vida tan buena, qué vida fecunda la que estoy llevando. Bastantes mujeres y siempre tomando. Un traguito aquí, un traguito allá, y eso en diciembre, a todo el mundo cantando eso. Este, nos reunimos en fechas importantes como la Navidad y eso, y los excesos son lo que está de moda. Eso no está bien, eso hay que decirlo con nombre y apellido. Los excesos son excesos y Dios no tiene tolerancia para eso. Y lo dice claramente. Las personas, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Los que perciben, los que permanecen en eso, las personas que lo hacen de forma deliberada. Entonces hay que decirlo porque es un peligro muy grande. Ahora, la tentación con buena intención puede ser, bueno, como eso es
como eso puede pasar, entonces vamos a eliminarlo por completo. Y entonces, y una persona puede tomarlo. Hay alguien me decía, ok, pastor, estoy entendiendo por lo que Jesús hizo y por lo que dice la Biblia que no está mal que yo pueda tomar algo. Yo nunca he tomado algo. ¿Debo tomar entonces? Yo le digo, no, si tú estás bien así como estás y no quieres tomar, no lo hagas. Está bien, es una decisión muy personal tuyo. Lo único importante es que no vamos a decir que cuando una persona esté tomando está pecando, a menos que realmente lo esté haciendo, que es cuando está haciendo un exceso. El legalismo quiere poner normas que la Biblia no está poniendo y eso es un problema. Cuando yo llamo a tomarse algo de forma moderada, pecado, estoy haciendo a Jesucristo pecador y eso no se puede hacer. Ahora, mire, cuando el cambio de una persona que es impía, entonces, ¿cómo va a ser? Excelente, Ruth, excelente. Mira, Ruth, eso se ve, mira, eso es una de las grandes bendiciones que tiene el ver cómo la palabra trabaja. Te voy a contar lo que uno de los casos, siendo pastor en Milwaukee, ah, teníamos enfrente de nosotros un grupo de jóvenes, una familia grande, y ellos eran bastante hostiles con la iglesia, con nosotros. O sea, vivían al lado, y cuando nosotros teníamos un día en que hacíamos un servicio en la calle, ellos subían la música bastante para molestar la predicación. O sea, y cuando yo salía con mi compañero, el otro pastor, a recorrer las calles, ellos estaban enfrente de la iglesia. Eso eran cajas y cajas de cerveza. Todos, o sea, por lo menos 3 veces a la semana y las cajas de cerveza se amontonaban allí. Bueno, mira. Entonces, un día, le digo al pastor Martín, Martín, vamos a pasar y vamos a hablar con ellos. Vamos a saludarlos, a ver qué pasa. Y cuando nos acercamos, los saludamos, ¿cómo están muchachos? Y lo demás, e inmediatamente, con la intención de espantarnos, este, nos dijeron, ¿qué pasó, pastor? ¿Se toma una sí o qué? Entonces yo miro al otro pastor y le digo, sí, nos vamos a tomar una. Y nos tomamos una, hablamos con ellos y nos fuimos. No hicimos más nada, se paró. La siguiente semana hicimos lo mismo, pero nos quedamos más tiempo y empezamos a hablar con ellos. Y empezamos a hablar con ellos. Y empezamos a hablar con ellos. Así lo hicimos y empezaron a llegar a la iglesia, empezaron a entrar, empezaron a escuchar el mensaje y esas cajas de cerveza empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Toda la familia completa llegó a la iglesia, pusieron a sus niños con nosotros y eso se acabó. Y se acabó porque las palabras los llevó a hacer eso, los llevó a reconocer lo que estaba pasando. Pero primero conocieron a Jesucristo y luego cambiaron eso por la razón correcta. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo soy una persona que he sido un alcohólico, un borracho toda mi vida, cuando conozco a Cristo, el deseo me va a llegar y debo reconocer que está mal y lo voy a cambiar. Pero tiene que ser después de conocer a Jesucristo, porque lo que nos cambia verdaderamente es el Evangelio, no la ley. Si yo llego con la ley, estoy obligando a una persona a que haga las cosas, pero no es de la forma correcta. Entonces sí, Cristo nos transforma. Cristo nos quiere como somos, pero no nos deja como somos. Nos transforma, pero esa transformación es a través del Evangelio. La ley nos sirve como espejo. La ley les va a mostrar a ellos y se los muestra. Nosotros no cambiamos el mensaje, que el abuso estaba muy mal. Y ellos se dieron cuenta y lo respetaron porque el Espíritu la atestiguó en su corazón e inmediatamente empezaron a hacer los cambios basados en su fe recién encontrada. Muy bonito ver eso, una y otra vez. Igual, muchas muchachas, mujeres vienen a la iglesia y usan unas faldas cortísimas, empiezan a conocer y luego van cambiando y se visten un poco mejor, menos seductivo. Y eso es bastante bien, pues eso es un producto de cambios del espíritu. Pero hay que distinguir entre el uso, nuevamente, y el abuso de las cosas y no decir más de lo que se debe decir y ni prometer lo que no se debe prometer. ¿Qué pasa cuando falla algo? No, esto está yendo para atrás. Ajá, aquí. Entonces,
cuando nosotros distinguimos entre el uso y el abuso, producimos declaraciones generales que contradicen lo que Dios dice. Entonces, nuevamente, esto es un clásico. Si yo le digo a alguien que, por ejemplo, el bailar es un pecado, no es cierto. Estoy contradiciendo lo que Dios dice y estoy poniéndome por encima. Estoy diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo, ni lo que está diciendo. Entonces, no estoy haciendo lo correcto. Es bastante fuerte hacer algo así como eso. Por ejemplo, el tomar una sola gota de alcohol es pecado, cualquier baile está mal, cualquier forma de tabaco, en cualquier forma está mala. O sea, yo personalmente no fumo, no creo que sea, o sea, em, no es algo que no es mi problema. Pero si alguien, por ejemplo, se fumase un tabaco, yo le diría, bueno, mira, ten cuidado con tu salud. Pero el punto está en que a veces nosotros agarramos y somos moralmente selectivos. Decimos, oh, esto es totalmente malo y mientras tanto nos comemos todo el azúcar, toda la grasa, todo lo demás y no le paramos algo que también es igual. Entonces, el punto es nuevamente cuidar y no decir nada que la Biblia no dice directamente. ¿Eh? Comparemos lo que han dicho otros. Ah, el video habla de 4 cosas que pasan cuando se agregan reglas que la Biblia no está agregando. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Alguien se acuerda de alguna? ¿Se acuerda de alguna de las reglas? ¿Qué pasa cuando la iglesia agrega reglas donde la Biblia no lo hace? Bueno, vamos a ir viéndolas poco a poco. Uno, y importante, aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Dios nos dice a nosotros cuál es su voluntad. Si yo la cambio, estoy cambiando su palabra y eso no está bien. ¿Ok? Eh, mm, Vamos a ver ahorita los versículos donde Dios advierte en lo que es quitar o añadir. Cualquiera de las dos cosas está bien, está mal. Tengo que, o sea, lo más preciado que tenemos es la palabra de Dios. Para eso estamos. Yo no voy a dejar que me guíe mi conciencia, ni mi conciencia que no está educada por la palabra. Mi conciencia me puede decir, me lleva a un extremo que no hay ningún problema con que yo me dé al desenfreno, porque eso es lo que la cultura nuestra lo dice, todo el mundo bebe, todo el mundo lo hace en exceso, no estoy mal, y esa no está bien. O por el otro lado, puedo decir, no, voy a prohibir todas las cosas aun cuando Dios no las está prohibiendo, que fue el caso como hicieron muchas veces los fariseos que empezaron a hacer leyes donde Dios no las estaba poniendo y perdieron todo el hilo y el sentido de lo que Dios estaba mandando. Pone cargas innecesarias a la vida de las personas, frustrándolos sin necesidad. O sea, una persona, hay iglesias que no puedes tomar café, porque no sé, no lo puedo explicar, pero sencillamente lo están poniendo. A cualquier tipo de, o sea, que no te puedes hacer un moño, no te puedes poner un zarcillo, o sea, dice cosas que realmente la Biblia no las está diciendo. Que no se van a traer gato. Adelante, Ay, adelante. Ruth, perdón, pastor, perdón. no, pero pensé que ibas a decir, ¿tenías una pregunta, Ruth? No, ok. Socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Nuevamente le estamos diciendo a Dios, tú no sabes lo que hace, olvídate de eso. Este, yo tengo una norma mejor. Y nos ponemos, en el fondo, no es otra cosa sino decir que yo tengo mejor conciencia y yo soy mi propio Dios. Es grave, no es cualquier cosa, aún con la mejor intención. Por eso es que la Biblia nos advierte. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. Y el legalismo, y esto hace que la persona se sienta autojustificada. En otras palabras, como yo hago estas cosas que son mucho más estrictas, entonces ahora yo soy mucho mejor. Por ejemplo, aunque parezca mentira, pero una de estas cosas es la del celibato. Yo soy más, el pensamiento de que yo soy más santo porque me abstengo de la relación sexual. Y eso me hace a mí una persona muchísimo más elevada que una persona normal.
Y eso está allí, eso vemos los monasterios. La Biblia habla de esa forma. La Biblia habla de que me llama, me pide a mí para que yo pueda ser una mejor persona, abstenerme de eso. No, si Dios presenta el regalo de la intimidad sexual como un regalo entre esposo y esposa para el deleite mutuo, para la base de la familia, son tantas cosas. O sea, es el regalo de Dios para el matrimonio, algo para honrar y para querer. Entonces, al final hago a Dios una persona que no sabe. Y, y cuando yo hago estas cosas, entonces yo me siento mejor que todo el mundo, típico fariseo que pensaban que eran, se ganan el cielo y usan la ley como una escalera para subir sus propios peldaños. Muy mal porque estamos desechando la gracia de Dios. ¿Para qué vino Cristo entonces? Si nosotros pudiéramos adquirir o llegar a justificarnos por las cosas que hacemos. Entonces resumamos. Vamos a volver atrás y vamos a resumir. En las dos principales manifestaciones del legalismo. Uno, el legalismo o usar la ley es motivar a la persona a la vida santificada a través de la ley en vez del evangelio. No cambiamos con la ley, cambiamos con el evangelio. La ley nos muestra como un pecado el problema. La medicina no es la radiografía, la medicina no es el espejo, la medicina es el evangelio, que es lo que Cristo ha hecho para nosotros, lo que nos motiva de corazón a cambiar, un corazón realmente agradecido, no un corazón temeroso. Ustedes y yo no seguimos a Jesucristo ni a Dios para que Dios no nos castigue. Eso sería ley. Nosotros seguimos a Jesucristo, seguimos a nuestro Dios porque nos ama, porque nos ha mostrado, porque somos parte de su familia. O sea, es otra cosa completamente. Es como igual. Yo espero que ahora que estamos en el Día de la Madre, o sea, nosotros, o sea, aunque debe ser todos los días, pero le hacemos un homenaje a nuestra mamá, pero por amor, y no para que ella no se moleste, y no para que simplemente no nos metamos en problemas. Esa no sería la motivación correcta. La motivación correcta es que yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, el amor está evidente, ¿no? Entonces, no podemos, exige lo que la Biblia no exige. Si ya la Biblia no está exigiendo cosas, ¿por qué yo tengo que exigir lo que la Biblia no exige? Este es otro. ¿Por qué? Es que nosotros tenemos un nivel distinto de los demás cristianos, que se mide en la forma en que yo actúo. No, Dios no habla de esa forma. Entonces, el abuso no prohíbe el uso. Esto es bien importante. El no reconocer esto lleva a reglas generalizadas que van más allá de la palabra de Dios. Entonces, volviendo al tema del alcohol, hay momentos en los cuales yo le he dicho a una persona, si se lo he dicho, que aunque sea uno es pecado. ¿En qué circunstancias? No estoy contradiciendo la palabra. Hay una, pero son circunstancias muy específicas para personas muy específicas. Por ejemplo, ustedes recordarán el versículo que dice que si tu mano te hace pecar, córtatela. O sea, se, tienes que ser drástico con el pecado, no podemos. Entonces, hemos visto, ya vamos a ver, hemos visto los versículos anteriores que no está mal el uso, sino el abuso. Si yo tengo un problema con el alcohol, si yo soy esa persona que no me puedo tomar una copa porque me las tomo todas y me voy hacia abajo, para esa persona una copa es pecado porque se está exponiendo realmente a una recaída y a llevar a la vida, o sea, llevarlo otra vez al punto donde va a estar, donde no favorece a Dios. Entonces, una está mal. No debes tomarte ninguna. Un alcohólico no debe ni se debe arriesgar. Yo conozco casos muy tristes de personas que han estado sobrias por más de 20 años luchando contra eso y sus vidas han sido, o sea, cambiaron, salvaron su matrimonio, salvaron su familia. Muy bien, ¿porque qué? Porque dejaron el alcohol porque tenían problemas, eran alcohólicos. Y entonces luego, después de 20 o sea, fueron a celebrar porque mm, tenían un aniversario de boda, abrieron una copa de vino y ¡boom! Ahí está.
Para esa persona eso fue un desastre. Y hubiese sido mejor que ni siquiera una no lo hubiese probado. Para esta persona, el problema está en cuando yo agarro y pongo que todo el mundo no puede hacerlo porque estoy poniendo redes donde no las puedo poner. Pero si una persona puede disfrutar de una copa de vino, una cerveza, lo que quiera disfrutar de una forma moderada, y hay que hablar lo que es moderado también, con detalle, no debo llamarlo pecaminoso. Entonces, la palabra de Dios se mantiene. Él es quien dice, él es el que llama lo que es bueno, bueno, y lo que es malo, malo. Yo hago lo contrario. No hago bien con llamar algo malo cuando Dios lo ha hecho bueno. Nuestra conciencia cristiana puede servir como una guía, como una brújula, para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. Entonces, hay casos muy fáciles de distinguir, pero estos son muy generalizados. Sara, adelante. Sí, pastor, cuando una persona ya conoce a Cristo, entonces tal vez esa persona sí se tomaría solo una copita, Correcto. Eso pero es, la persona que no es cristiana, sí. Sara, sin embargo, yo conozco muchos no cristianos que em, son un ejemplo en cómo manejar estas cosas para otros. O sea, hay muchos cristianos que no cristianos. Lamentablemente en nuestra cultura, Sara, como estábamos hablando, realmente hay muy pocos porque la cultura latina celebra los excesos. O sea, nos celebramos la- los excesos y eso no está bien. Pero ciertamente hay mucha gente que tiene lo que se llama rectitud cívica, la rectitud cívica es la posibilidad de poder hacer cosas que son cívicamente correctas, pero no necesariamente motivadas por el amor de Dios. Cuando eso pasa, o sea, una persona puede hacer algo que es correcto y está bien, inclusive Dios puede utilizar eso para el beneficio de otras personas, pero esas cosas no cuentan, no, ya no cuentan para el beneficio de la persona, y Dios puede decirle, como le decía a su pueblo, que sus buenas obras son trapos de inmundicia para mí. En otras palabras, una persona que se comporta muy bien, que no toma, o sea, que no tiene ningún problema, no vamos a decir que no tome, pero una persona que sea muy moderada, que tenga todas estas cosas, que sea un buen ciudadano, que sea una persona generosa, esas personas que, wow, ustedes conocen que son excelentes y que decimos qué bien, pero si no tienen a Cristo en su corazón, el problema está en que en el último día no hay salvación. La salvación es a través de Cristo. pues Entonces, sí, va más allá de eso, ¿no? es que fíjese que aquí había un vecino, él decía que era católico, pero tenía el vicio del alcoholismo y Ah, en eso murió, se sí, murió así. Ujú. sí, es triste. O sea, o sea, am, esperemos que su fe sea más fuerte que su vicio. O sea, Sara, mira, mm, nosotros en esta vida estamos caminando al lado de Jesús en lo que se llama nuestra vida de santificación. O sea, el Espíritu nos está cada día Ajá. eh, reforzándonos y ayudándonos a crecer más y recorrer ese camino de santificación en el nombre de Cristo. Eso no significa que las vamos a ganar todas. Oh, Dios mío, yo soy como el apóstol Pablo. Estoy seguro que ustedes también. Que con tristeza y con desesperación digo, yo no sé lo que me pasa. Cuando quiero hacer el bien, el mal me acompaña. Encuentro esta ley que vive en mí, que el pecado habita y me tiene cautivo. Pobre de mí, soy un pobre miserable. ¿Quién me va a salvar de este cuerpo de muerte? Menos mal que ustedes y yo tenemos la respuesta. Gracias sea a nuestro Señor Jesucristo. Esto es una pelea permanente del cristiano. Cuando el apóstol Pablo dijo estas cosas, no era ningún nuevo en su fe. Es el mismo apóstol que nos dice, sé imitador de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces vamos a poder, a ver, o sea, podemos pasar toda la vida peleando con algo, pero lo importante es que sea una pelea real, que sea verdaderamente una pelea. O sea, que sea nuestra pelea contra eso y que, por supuesto, más importante, que sepamos que tenemos a Cristo allí. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Amén. Hay que venir con un corazón contrito, hay que llamar pecado pecado. Por eso es que no hacemos ninguna de las dos cosas. Ni minimizamos, ni exageramos.
No voy a decir, esto no es nada, todo el mundo lo hace. Eso está mal. A mí no me interesa si todo el mundo lo hace. Si Dios lo llama pecado, es pecado, arrepiéntete. Pero tampoco llames pecado lo que Dios no ha llamado. Los dos extremos están mal. Entonces, esperemos que su fe realmente haya sido mucho más fuerte que su vicio. Dios juzgará. Sí, Este, pues yo le hablé a él de Cristo, que cambiara para que dejara ese vicio, pero fue de más, no hizo sí, caso. sí. Bueno, nuevamente esperemos que tu mensaje sobre Cristo haya sido mucho más fuerte, porque vamos a suponer que lo agarraste al final y ya su cuerpo estaba muy, muy dependiente, pero el mensaje, Avanzar. sí, pero el mensaje pudo haber hecho su palabra, pudo haber hecho su trabajo, y esperemos que sea así. O sea, a mí no me extrañaría verlo en el cielo, y eso sería una gran bendición que Dios te haya escogido para eso. Recuerda el criminal de la cruz que se arrepintió en el último momento, puso su confianza en Jesús, y Dios le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso hoy. Qué belleza. O sea, Sí, es que aquí lo bello de todo esto no es lo que nosotros hacemos. Lo hermoso de todo esto es lo que Dios hace por nosotros. Claro, amén. entre más rápido comencemos mejor, porque es que ese es el punto. Dios quiere bendecirnos ahora y después. Cuando Dios me dice a mí, lleva una vida, o sea, tal cual, con tu conciencia cristiana, eso es para tu propio beneficio. Me das gloria con eso, pero eso es para ti, hijo. Eso es para ti. Mi padre es un buen padre, él quiere lo mejor para mí. Yo soy rebelde, pero él es un buen padre y menos mal que yo reconozco, o sea, cuando ya yo entiendo que es lo que quiere es lo mejor para mí, me da mucha más deseo de poder seguir su ley y saber, bueno, yo sé ya, eh, yo estoy peleando contra mí mismo, pero lo que mi padre me está buscando es algo muy bueno. Muy bien, entonces estas son cosas las cuales ocurren cuando no añadimos cosas que no dan. César, tienes la mano levantada. No, no sé si era desde antes o adelante, César. Bueno, voy a bajarte la mano, César, porque no te escucho. Y entonces sigamos profundizando en los próximos minutos. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Ok? O sea, a veces ¿por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Ustedes creen que, vamos a ponerlo de esta forma, vamos a hablar un poquito de los fariseos que vimos que tenían tantos problemas con Jesús? ¿Ustedes creen que ellos se levantaron una mañana y diciendo, yo voy a hacer reglas que contradicen la palabra de Dios? Hoy voy a hacer una herejía. ¿Ustedes creen que eso ocurría de esa forma? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que la gente cuando hace esas cosas, No, no, pastor, así no, no ¿verdad? pensaba, No. Entonces, ¿qué creen ustedes que había en su cabeza, en su corazón de que estaban haciendo? porque las personas hacen regla donde la Biblia no lo hace. Y Porque nuevamente, será que pensaban, o ajá, sea, será que pensaban que eso era pecado y lo cogían como una regla. claro. O sea, nuevamente es porque eso es muy importante, escuchar las advertencias de la Biblia. Y eso es una de las grandes advertencias. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero terminan siendo caminos de muerte. El mismo apóstol Pablo, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, ustedes saben que, o sea, él lo dijo, ¿saben lo que él estaba pensando? Cuando él estaba persiguiendo y aguantándole las túnicas a la gente para que mataran y apedrearan a los cristianos. Que Él, agradaba a Dios, él juraba que estaba sirviendo a Dios. que estaba Tremendo. haciendo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! Tremendo golpe se dio Pablo. ¡Boom! La realidad le cayó encima. No podemos guiarnos por nuestros pensamientos, tenemos que dejarnos guiar por los pensamientos de Dios, en serio. O sea, cuando yo veo lo que Dios me está diciendo, ya va, pausa mi pensamiento hacia atrás, Señor, deja que tu palabra me guíe y no soy yo.
Entonces, por eso, nuevamente, cuando yo veo las cosas que Dios está hablando, ya después no puedo hacer vuelta atrás. Tengo que llamar las cosas por su nombre. Entonces, ah, puede ser que estemos pensando que estamos haciendo algo bien. Las 900, 700 leyes que pusieron los fariseos desde de las 10, se supone que era para proteger las 10 leyes, era para cumplirlas mejor. Y lo que hicieron fue empastelar todo eso. Lo empastelaron porque estaban poniendo leyes que Dios no estaba poniendo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ahí hay que llamar las cosas por su nombre. Y lo otro es que vivimos en un mundo donde el diablo utiliza todas estas cosas precisamente para llevar a la gente al otro extremo. Entonces es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser fieles, pero entonces, claro, este, el diablo abre la puerta. Entonces, bueno, pero nuevamente el uso no avisa, no quita el abuso y no podemos añadir nada que Dios no esté añadiendo. Organizando los puntos. A veces es simplemente porque la gente no tiene en ignorancia. Yo no he escuchado, no sabía, no conocía, pastor, los versículos los tenemos allí. No sabía que Dios había dicho esto y esto y esto. Yo he crecido en esta iglesia y desde pequeño, por ejemplo, siempre se nos ha dicho que esto es pecado. Entonces siempre se nos ha dicho que es pecado. Yo entendía esto como la palabra de Dios y ahora me doy cuenta que la palabra de Dios no dice eso. Entonces puede ser por ignorancia. Em, Nuevamente, cuando es así, es fácil porque al mostrar lo que Dios dice, entonces la persona normalmente simplemente entiende y quiere seguir la palabra de Dios y cambia porque a mí no me interesa que ustedes tengan la opinión mía. Mi opinión no vale para nada, pero la opinión de Dios sí. La opinión de Dios sí es importante porque no es ya una opinión. Lo que Dios dice es la verdad. Entonces, ganar una discusión para mí no es importante. Glorificar la palabra de Dios, eso sí es importante porque nuestra salvación depende de eso, la mía depende de eso. Si yo me equivoco y para mí tiene consecuencias graves. Ve, sí, estoy sin cámara. Entonces, a veces es un deseo sincero de evitar tentación. Muy buen deseo, No, muy noble el no, no, deseo, pero no, no se bueno, debe siempre pasa. poner, no se puede convertir en una generalización. A veces es por control y poder. La iglesia, el líder, quiere ejercer poder sobre toda su gente y esto es una forma de mostrarlo. Am, Pongo reglas, pongo cosas que tienen que hacerlo y si no, o sea, es como yo, como dice alguien, ¿de qué sirve el poder si no lo usas? Y en estos casos es para usarlo y para controlar. Por muy sinceras que sean las intenciones, vamos a ver cuál es el resultado de agregar a la palabra de Dios donde Dios no lo hace. Y estos son símbolos de advertencia. Entonces, ¿cuáles son los resultados de agregar? ¿Cuáles son? Si nosotros agregamos cosas a la palabra, ¿qué problemas hay? Pecado, hermano. Exacto. Es un pecado. Punto. Con la mejor intención del mundo, pero es un pecado. Cambiar la voluntad de Dios y la palabra de Dios es un pecado. Y nuevamente ahorita les tengo los versículos que nos lo muestran. Muchísimas gracias. Porque Frustración también. exacto, la gente se va a frustrar. Frustración. De hecho, vamos en contra de la Biblia. Ya la gente no va a saber si confía en la Biblia o no, porque nosotros estamos diciendo cosas que la Biblia no dice, o contradiciéndola, que es peor. Entonces, al final, la palabra de Dios, que es lo más preciado, nosotros mismos estamos diciendo que eso no está totalmente, o sea, que no está bien. Tienen que venir a nosotros, para que yo les diga cuál es la verdadera palabra de Dios. Eso es en el fondo lo que está allí. Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, frustra, como dice, la conciencia se pone frustra las conciencias y lo más importante, quita la autoridad de la Biblia y se la pone en mandamientos humanos. Y eso no está bien. La Biblia y la palabra tienen toda la autoridad. Es la norma que regula a todo lo demás. Todo tiene que estar comparado con la Biblia y acorde a su palabra, no al revés.
O sea, la Biblia es la única fuente de información fidedigna sobre la voluntad y lo que Dios quiere para nosotros. Crea confusión entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. O sea, Dios me reveló esto, Dios me dijo esto. No, si está en la Biblia está bien, si no está o no está, no está acorde con la enseñanza bíblica, no es algo que debamos tomar como palabra de Dios. Nuevamente puede causar que una persona sincera dude de su salvación. Porque ¿qué voy a creer si no sé? Ya no sé qué creer. La Biblia dice una cosa, los líderes dicen otra. Finalmente, por muy buenas que sean las intenciones, está agregando algo a la palabra de Dios. Recuerden la advertencia, ahorita lo vamos a leer, Deuteronomio 4, 2 y Apocalipsis 22, 19. De hecho, ¿por qué no lo leemos? Voluntario. Quiero un voluntario, ¿quién para Deuteronomio 4, 2 y un voluntario o voluntaria para Apocalipsis 22, 19? ¿Quién quiere ayudarme? Búsquenlo allí en su Biblia. Vamos. Antiguo Testamento primero y luego de Apocalipsis al final. Deuteronomio 4:2. Ajá, ¿qué dice, hermano? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Bien, entonces, eso no necesita mucha explicación, ¿verdad? Dios nos está Amén. diciendo directamente que no añadimos y no No diluyamos o añadamos. quitamos nada, ni pongo ni quito, tal cual como Dios lo dejó, así lo dejo, no lo toques, déjalo como está, proclámalo como está, síguelo como está, quiérelo como está. Muy bien. Apocalipsis 22, 19, último, ya al final, último capítulo. ¿Quién quiere ser el lector de ese pasaje bíblico? Escucho páginas de la Biblia. Vayan al final de la Biblia, la última página. Este es el último capítulo de la Biblia. Y fíjense qué interesante, ¿no? Que está el último, Y, justo al final para decirle, hey, ¿ya leyeron y todo si esto? alguno, Ajá. y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, se dan cuenta que no es buena idea estar añadiendo ni quitando nada, ¿verdad? O sea, es serio. Es muy serio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, profundiza en tus escrituras y aférrate del conocimiento sano, porque de esa forma te salvarás tú y los que te escuchen. Entonces, esto no es cualquier cosa. Y vamos siempre a la fuente, a la fuente, a la fuente, a la fuente. Excelente. ¿Cómo tratar a las personas que exigen a los demás lo que la Biblia no exige? Entonces, cuando las personas, la iglesia empieza a exigir cosas que la Biblia no está exigiendo, ¿cómo lo vamos a manejar? Con la palabra, Muy bien, excelente. Mostramos. mostrándole la palabra, diciéndole que no, o sea, mostrándole esos versículos que acabamos de leer. Exactamente. Entonces, no, o sea, nuevamente, es como yo no quiero que ustedes vayan pensando que la opinión mía o de Academia de Cristo es esta. Eso no es importante. Pero lo que dice Dios en este versículo es exactamente lo que Dios está diciendo. O sea, su relación tiene que ser una relación fuerte con Dios a través de su palabra expresada en la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes se quitan del medio. O sea, hermanos, esto no es contra mí, esto es entre usted y Dios. Entonces, esto es lo que Dios está diciendo, usted verá qué hace. No soy yo, a mí no me... esto no se trata de quién gana la discusión, pero a través de la palabra tiene poder, si usted la quiere y la sigue, o sea, aquí está, ¿no? Lo otro que es importantísimo es cuando llevamos la palabra y cuando llevamos estas cosas, ¿qué, cuál es el tono que usamos nosotros? ¿Qué es la motivación que tenemos nosotros cuando tratamos con estas personas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tono utilizamos cuando corregimos a las personas? Les hablamos. Amable. Exacto. En amor. Amable. Entonces, bueno,
Algunos tienen que reconocer que en el Nuevo Testamento vivimos bajo un nuevo pacto. Algunas veces esto es importante. Yo tengo mucha paciencia y mucho respeto para las personas que cometen errores pensando que están siguiendo la Biblia. Cometen errores. Les tengo paciencia y respeto. ¿Por qué? Porque entiendo que como ignorancia están siguiendo algunos versículos y probablemente no conozcan los otros. Cuando les presento a los otros, si realmente deseo es sincero de seguir la palabra, eso cambia inmediatamente porque ya se dan cuenta de que la Biblia dice otra cosa y que no es mi opinión. Cuando continúan en su error, ya entonces se me acaba la paciencia. Entonces, por ejemplo, si hay alguna persona que dice, no, que hay que, solamente el sábado es el día de reposo. Y vamos a hablar más versículos y vemos que no es así. Entonces ya no tienes otra excusa, no hay excusa para dónde agarrar. Rosa. Una pregunta que tengo, el diezmar tampoco es, o sea, es de acá ahora del Evangelio, de la gracia. am, déjame, Yo no déjame, tuve en las clases anteriores no, eso es un tema, mira, mira, yo puse en el chat una guía que se llama Mayordomía, ábrelo y léelo, ¿ok? Ay, ok. En el caso del diezmo, o sea, no es que haya un problema, sino que hay dos cosas, hay tres tipos de ley, ley moral, ley ceremonial, y la otra es la moral, ceremonial y cívica, ¿ok? Son las que Dios dio a su pueblo de Israel. De las tres leyes, la moral es para todo el mundo, para todos los tiempos, para todas las edades, sea quien sea. Los 10 mandamientos son para todo el mundo, para todos los tiempos. O sea, para los israelitas, para nosotros, para la generación que viene después de nosotros. Eso no cambia, no va a cambiar. La ley moral es la voluntad de Dios para todo el mundo. La ley civil y la ley ceremonial fueron dadas al pueblo de Israel con una finalidad. La civil para que se gobernaran cívicamente. ¿Por qué? Porque Dios era el gobernante, era una sociedad teocrática donde Dios era el líder y Él les daba las normas. Eso es para ese pueblo. Y también la ley religiosa era como Dios quería que ellos adoraran y gobernaran para apuntar a Jesucristo, para apuntar al Mesías. Una vez que el Mesías ya está, todas esas cosas se cumplieron. Y la Biblia nos lo dice, ya esto se cumplió. Por eso vemos los versículos que hablan de que esto se cumplió. ¿Qué pasa con el diezmo? El diezmo en sí se mantiene, ahí tiene una combinación de ley moral y ley ceremonial. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere en todos los tiempos y en todas las edades que nosotros lo glorifiquemos con todo lo que hacemos. Yo glorifico a Dios con mi tiempo, glorifico a Dios con mis pensamientos, con mi trabajo y también con mi dinero glorifico a Dios porque me da la oportunidad para poder proclamar el evangelio a través del trabajo misionero. Eso continúa. El apóstol Pablo llama a que seamos generosos, a que nosotros ofrendemos. Eso continúa, eso nunca ha parado. ¿Qué es la parte que es legalista? Es demandar, es pedir por obligación que la gente dé un 10%. El apóstol Pablo después dice que ya nosotros no tenemos que no puede ser por obligación, que Dios quiere que nosotros demos movidos por nuestro corazón. Y Dios quiere que tengamos un corazón generoso. Eso es cierto, pero eso lo decides tú en tu corazón, cuánto puedes dar. Yo personalmente me parece que el diezmo es una excelente guía y personalmente yo lo asumo así, pero no es una obligación y lo hago porque quiero hacerlo. Entonces, ahí es una gran diferencia. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque entonces la tendencia es que la naturaleza pecaminosa dice, oh, ya el diezmo no es obligatorio, entonces no doy. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque entonces le estás negando el hecho de que Dios quiere que seas generoso, Dios te da esta oportunidad y la naturaleza pecaminosa te está diciendo que no lo hagas. Entonces, ahí en particular, tengo que hacer esa aclaratoria. Bueno, algunos, pero, sí, di- pero uno puede ser generoso con la ofrenda también. claro, Dios quiere que lo haga,
Pero O sea, nuevamente, supongamos que no se diezme, pero si uno es generoso con la ofrenda, a veces uno hasta hasta da más que el diezmo. por supuesto, excelente ejemplo, ¿ves? Eso es libertad cristiana. Dios no te está obligando a que tú te limites al 10%. Es una buena referencia. El problema está en cuando yo te digo a ti, a menos que usted no traiga el 10% aquí a la iglesia, usted está pecando. Eso es legalismo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios sí te va a motivar a que tú seas. Y yo, claro que sí, soy generoso. ¿Cómo no voy a ser generoso si el Señor ha hecho todo por mí? ¿Cómo no voy a ser generoso? Fíjate tú, para mí cuando yo traigo mi ofrenda, porque es una ofrenda, la naturaleza pecaminosa me va a decir, llévale a Dios, no la ofrenda, sino una limosna, porque Dios, lo tratamos a Dios como un limonero. Me meto la mano en el bolsillo y saco las monedas que tengo allí y se las doy. Eso no es lo que Dios quiere. Mi Señor es mucho más, mi Señor, primero y principal, mi Señor no necesita mi dinero. Dios es dueño de todas las cosas. Pero me da el privilegio a mí de decirle primero, gracias por lo que me has dado. Y segundo, Señor, yo quiero participar en esto. Yo quiero que te conozcan. Yo quiero que otras personas sean salvas, porque realmente así como yo te conocí, yo quiero que también lo hagan y yo quiero ser partícipe de esto. Gracias, Padre Celestial. Entonces, es una motivación completamente distinta. Para mí el 10% es un punto de partida. Hasta donde pueda, el Señor ya espero que cada día pueda hacer cada vez más y más y más. En fin, pero esa es la motivación correcta, hermana. Gracias y que bueno, nuevamente que Dios la bendiga con eso. Eso es un deseo del Espíritu. Los que prohíben lo que la Biblia no prohíbe, el alcohol, el baile, etcétera, deben de recordar del vino en la boda de Canadá o cuando las personas bailaban en alabanza ante el Señor. Ustedes vieron los versículos, Miriam, todos salían y agarraban panderetas y danzaban. El rey David se volvía, o sea, en buen término, o sea, se emocionaba tanto que empezaba a bailar, bailarle a Dios. Créanme créanme que Dios sonreía bastante cuando su pueblo hace esas cosas. Él, no puedo decir más de eso. Ah, todos deben, Pero, sí, o sea, yo creo que, o sea, en el que cantaban, o sea, me imagino que alabando a Dios, sí, danzaban, pero, o sea, lo que estaban haciendo era glorificando a Dios en su cántico, pienso yo. No sí, dice la sí, Biblia así. sí, sí lo dice. Pero por ejemplo, vamos a suponer que tú puedes, eh, a mí me gusta mucho, hay canciones muy bonitas, por ejemplo, que hablan de amor. A mí me gustan esas canciones. Hay un par de canciones muy buenas, que hablan de amor y yo se las dedico a mi esposa y yo puedo bailar con ella y decirle al Señor, gracias Señor por mi regalo, gracias por mi esposa, gracias por, bueno, por mostrarme tu amor a través de ella y disfrutar de eso. No tiene nada de malo. Y puede ser Bueno, digo que dependiendo que no tenga una letra, porque usted sabe que hay por música eso, que tiene una letra claro, bastante que correcto, digo que no, ni se debe cantar ni se debe bailar esa música. claro, o sea, no es, el punto está en cuando tiramos una sábana por encima de todo y decimos que todo es malo, eso está mal. O sea, ya ahí te está guiando tu conciencia cristiana. ¿Te das cuenta? Que Sí, realmente, hay iglesias que sí, claro, todo es pecado, y entonces la gente se siente como reprimida, como y frustrada, correcto, y no como es que, o cierto. sea, eso no lleva como que a una felicidad total en Cristo, Sí. Fíjate ¿cierto? tú, hay géneros de música que realmente no son muy buenos, pero aún así, mira, ah, yo trabajé mucho tiempo en la cárcel en Milwaukee. Tuve ese privilegio de ir allí años, muchísimos años, creo que fueron como 15 años visitando a nuestros hermanos los presos allá. Y hay un tipo de música en México que se llaman corridos. Los corridos son canciones que generalmente sobresaltan la actividad del narcotráfico y otras cosas, el carro colorado y los federales y los tiros o sea, es como más o menos el rap en los Estados Unidos que sale la gente con el billete y lo tiran o sea, el género está muy marcado por eso y es un género muy mal visto. Bueno, este hermano nuestro allí
él toda su vida había cantado corridos. Cuando él se acerca, o sea, cuando Cristo lo llama, cuando su fe crece y crece y crece, ese muchacho ha compuesto un corrido para Jesús y los cantó ahí en medio de nosotros, que eso era extraordinario. Créame que Cristo estaba sonriendo, porque no era el género, era la letra de lo que él estaba diciendo, de cómo su fe había transformado algo que con una letra terrible y ahora lo puso a escribir algo que era bellísimo. Entonces, el género musical en sí, nuevamente, como acabas de decir tú, no es, sino es lo que es la letra de lo que está diciendo y estamos totalmente de acuerdo. Pero ves como ya nuestra conciencia empieza a decir, ok, no es que todo es malo, sino que veamos a ver qué está bien y veamos a ver qué está mal. No está mal que yo salga, que yo baile con mi esposa y pueda decirle, este, amores como el nuestro cada vez hay menos, por ejemplo, o sea, en fin, dándole gracias a Dios por los regalos que nos da. Eso es lo que hace la conciencia cristiana. Si yo exijo lo que la Biblia no exige, entonces al final del día no entiendo por qué esto está mal, cuando realmente Dios no dice que está mal. El peligro Pero, es sí, pastor, hay música que trae mensajes subliminales. claro. ¿Sí cree usted en eso? Claro, mira, y ni siquiera subliminales, hay unos que son bueno, están los Hay, abiertos, ¿no? hay Pero unos que sí, son directos y hay unos que son escondidos. sí, hay que ver nuevamente, la conciencia cristiana debe guiarte. Pero, ¿sabes qué? Mira, nuevamente, am, la mejor forma no es simplemente decirle a alguien no lo escuches, sino darle las herramientas a la persona para que su conciencia cristiana llegue a la misma conclusión que la tuya. Si tú me dices a mí que no lo escuches simplemente porque y yo no veo por qué, me va a sonar legalista. Si tú me enseñas y me muestras a mí por qué, entonces yo llego a esa misma conclusión. Y eso muchísimas veces pasa es a través de la enseñanza bíblica. Porque la Exacto. persona Yo va, le puedo decir, exacto, esta música aquí en este coro dice este exactamente. mensaje subliminal. Por Ya ejemplo, está en su opción si lo sigue o no lo sigue, si hace caso o no hace caso. claro, fíjate como la canción del principio que yo dije, que es qué vida fecunda la que estoy llevando bastante, esa no es subliminal, bastantes mujeres y siempre tomando. O sea, eso es un clásico en Venezuela, un clásico. Y la gente baila. O sea, no, o sea, eso no es una vida fecunda, es una vida de destrucción. Y el problema es que esas cosas quedan en la cabeza. Y eso es lo que, y eso lleva a eso, a ser así. Ya, Y cree que es bueno. correcto. Pero nuevamente el punto está en que si nosotros vamos y decimos que toda la música es mala, realmente no estamos diciendo la verdad y estamos bloqueando la posibilidad de que la gente nos tome en serio para llevar el mensaje que es importante. Porque al final del día, baile lo que baile. Y la gente no tiene que, pues, si la gente no bailara, no hiciera nada de estas cosas, igual no tienen a Cristo. Al final del día, el final es el mismo. Bueno, excelente. Siempre nos falta tiempo, pero estas cosas son tan, nuestra fe no es una filosofía, nuestra fe es algo que nos transforma y que nos ayuda a servir a Dios y a vivir una vida guiada, una conciencia guiada. Entonces, por eso es que realmente esto nos apasiona, porque sí, no estamos simplemente para intercambiar ideas. Vamos entonces a cerrar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Es importante, hermanos, miren, que hagan las preguntas y así sean difíciles. O sea, si tienen am, si quieren escuchar un poco más, si tienen alguna duda, esto es importante. Recuerden que esto tiene un efecto directo en nuestra fe. César, Buenos días, pastor. Disculpe una pregunta. En boda de Caná, Jesús, si consumía alcohol, disculpe una preguntita. sí consumió vino, por supuesto. O sea, estaba allí, eso fue lo que proveyó.
Algunas personas, algunos grupos dicen, no era vino, era jugo de uva, y no puede ser. Primero, por la estación del tiempo, allá no había refrigeración. Segundo, el mismo am, jefe de la boda, que dice que el contexto muestra que las personas sacan el mejor vino primero para que cuando ya las personas han bebido mucho, que ya no distinguen, en otras palabras, no es jugo de uva, sino es por el efecto del alcohol, entonces sacan el peor. Aquí se hizo lo contrario, Jesús sacó el mejor vino para después. Entonces, lo que no podemos, lo que no vamos a decir es que, porque no puede ser, porque es imposible, es que Jesús está haciendo que la gente peque. No, Jesús no te, cuando Jesús te bendice, cuando Dios te bendice a ti con dinero, Él no te está diciendo que adores más el dinero que a Él. Cuando Dios te bendice a ti, con tener la pulsería no te dice que te emborraches, no te dice nada de esto. Cuando Dios te da a ti la comida, no te dice que seas glotón, que vivas con eso. O sea, nosotros tenemos que, Él nos provee mucho y nos provee nuestro pan nuestro de cada día con abundancia, incluyendo eso. Pero nosotros tenemos que manejarlo de la forma correcta. Y Él nos hace las advertencias. Nos dice, cuidado con esto. Ten cuidado con esto que te estoy dando. Las bendiciones que te doy, se pueden convertir en una maldición si no las utilizas de la forma en que yo te las estoy dando. Y Jesús también habla de que en el último, que Él no volverá a tomar del uso de la vid hasta que nos volvamos a ver. También estamos viendo cuando Jesús estaba haciendo el Passover en el Jueves Santo, también estaba compartiendo, toma y come, este es mi cuerpo, toma y bebe el vino, esta es mi sangre. Entonces, sí, no hay ningún problema con hacerlo. Y la boda, la Biblia habla mucho de ese tipo, de vinos escogidos, ah, pero nunca habla nunca, y todo el contrario, siempre es bien clara contra los excesos. Excelente, César, muy buena pregunta. Pero espero haberla respondido correctamente. César, si necesitas que te envíe los versículos, avísame. ¿Ok? Pero te soy seguro de que no te son desconocidos tampoco. Sí, enviará versículo, pastor. Ok, te voy a enviar entonces algunos versículos que hablan de cómo, nuevamente los versículos que voy a poner hablan del uso adecuado, o sea, de cómo no está mal. No lo voy a poner todo, pero bueno, está la boda de Caná, que es que es el Nuevo Testamento, para que no decir que eso era antes. Pero voy a poner algunos de los salmos y algunos de las figuras de Apocalipsis. ¿Eh? Sí, pastor, gracias. Muy bien. Excelente. Bueno, cerremos entonces con una oración. A Sara, adelante Sara, antes de cerrar con la Sí, oración. pastor, una pregunta. ¿Cuántas lecciones tiene el curso? Ya ¿Hasta estamos qué día? acabando, Sara. Ay, mi Ah, ya. Sara, se nos está acabando el curso. Nos queda una Este lección es el más. último. No, mi Sara, nos queda la lección 9 y se acabó. Ah, va, Lamentablemente. está bien. Gracias, pastor. Pero bueno, ya tendremos más cursos, Sara. Ok, ya tendremos más cursos. Sí, Sí, sí. que uno a la vez. Así, la siguiente. Les voy a reponer otra vez allí el proyecto final. Yo lo puse en el chat. Lo voy a volver a reponer porque a lo mejor quedó arriba y no lo ven. Para que vayan trabajando en él. Son las preguntas que hemos visto hasta ahora y ustedes las responden personalmente, cada uno de ustedes, pero evidentemente debe reflejar o sea, lo que dice la Biblia, es mi opinión. Pastor, Sí, a mí no me abre ese link que usted mandó para el PDF, no me abre. mira, Dice que no es compatible, que no sé. creo que como mencioné, a lo mejor te va a hacer falta, porque yo lo mandé en los dos formatos, lo mandé en Word y lo mandé en PDF. PDF debería ser un formato universal, o sea que cualquier aparato debería abrirlo. Entonces, ¿qué debe estar pasando? Debes buscarte una app que es gratuito, que lee en PDF, aunque normalmente lo debería abrir tu browser, que es el Sacó el que Chrome o sí. cualquier otra cosa. Ok, Entonces, eso deberías poder solucionarlo sin problema, simplemente bajando un PDF, un lector de PDF. Lo buscas seguramente tienes Android como yo. Vas a la tienda donde están todas las aplicaciones y pones nada más PDF y seguro te van a aparecer un montón gratuitos
búscate el que tenga mejores referencias, los mejores reviews, que tenga más descarga y lo baja, eso es gratis. Y eso Ok, te va a permitir abrir todos esos archivos. ¿Ok? ok, En gracias. el peor de los casos me avisas, yo puedo tomar una foto ¡puc! Y te la envío también. Eso funciona. ¿Ok? Ok, Bueno, Padre, te damos gracias por este día, Señor, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que cree una conciencia, Señor, pero una conciencia guiada por tu voluntad, por tu palabra y no por nuestros propios deseos, por muy buenos que estos puedan parecer. Ayúdanos, Señor, porque queremos glorificarte, pero hacerlo de la forma correcta. Ah, ayúdanos a mantener, Señor, en alta estima siempre tu voluntad y no añadir ni a quitar nada. Esta y todas las cosas las pedimos siempre en el nombre de Cristo. Amén. Déjenme parar aquí. Share y more.